Buen día. Como título para mi monografía, tengo el análisis de la aplicación de la huella de carbono en el sector hospitalario en Colombia. Se plantearon estas preguntas debido a que el calentamiento global ha venido aumentando en gran escala por parte del consumo de energía que se presenta en los diferentes sectores de las industrias. Este consumo energético causa así las emisiones de los gases de efecto invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Debido a este incremento que se tiene, es importante la aplicación de la huella de carbono, sobre todo en el sector hospitalario, ya que este es uno de los principales emisores de los gases de efecto invernadero. Como objetivo general para la realización de nuestra monografía, tenemos que analizar la importancia de la aplicación de la huella de carbono para el sector hospitalario. Asimismo, se tienen unos objetivos específicos, como primero tenemos la recopilación secundaria sobre la información de la aplicación de la huella de carbono para el sector hospitalario, identificar las principales fuentes de emisión de los gases de efecto invernadero en el sector de la salud y por último, determinar las alternativas de mitigación para los gases de efecto invernadero por parte del sector de la salud en Colombia. Como introducción, debido a la contaminación que se presenta en el aire y por ende las afectaciones en la salud que tienen las personas, es importante realizar la aplicación de la huella de carbono como una metodología de determinación de las principales fuentes de emisión de los gases de efecto invernadero. Asimismo, con esta aplicación podemos determinar las medidas de mitigación y compensación de estos gases de efecto invernadero. En el capítulo 1, llamado Contexto General, entonces la huella de carbono nace como una medida de cuantificar y generar un indicador del impacto que una actividad tiene sobre el cambio climático. El concepto de la huella de carbono se origina por los movimientos ambientalistas, principalmente los movimientos británicos. Desde el año 2005, el concepto de la huella de carbono ha tomado fuerza por parte de los productores, consumidores y los comerciantes, debido a que la aplicación de la huella de carbono que ellos originan en las organizaciones van a generar una disminución en la economía y asimismo pueden determinar las principales fuentes de emisión que van a tener en las empresas para generar una mitigación y una compensación de estos gases de efecto invernadero. Los principales gases de efecto invernadero generados por las actividades naturales son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Pero además de estas emisiones existen también otras que son a causa de generadas por las actividades del hombre, como los halocarbonados, los cuales contienen cloro, bromo o flúor y el carbono. También existen los hidrofluorocarbonados, el hexafluoruro de azufre y los perfluorocarbonados. Ya que el dióxido de carbono existe tanto naturalmente como antropogénicamente, se dice que es el principal emisor de los gases de efecto invernadero y por ende se tiene como un indicador para poder hacer la medición de los demás gases. El metano se genera principalmente por los procesos de los animales rumiantes, en especial por el ganado vacuno. El óxido nitroso se presenta por los fertilizantes que son utilizados en la agricultura, pero también pueden estar presentes en el estiércol del ganado. Los fluorados son los que son productos de las actividades del hombre y se forman por los procesos en las diferentes industrias. Por tal motivo, se considera la aplicación de la huella de carbono debido a las diferentes afectaciones que se presentan año tras año en el medio ambiente a consecuencia de estas emisiones. Para la determinación de las emisiones de dióxido de carbono se han desarrollado diferentes metodologías de convenios internacionales, como un ejemplo se tiene el protocolo de Kioto. Pasando al contexto del sector hospitalario, en muchos de estos sectores no se tiene en cuenta la cuantificación de la aplicación de la huella de carbono como una medida de mitigación. Acá en la gráfica podemos observar la relación que existe respecto a las emisiones de gases de otras industrias con la emisión de los gases del sector hospitalario. Podemos observar los tres principales generadores de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, como primero, tenemos la generación y distribución de electricidad, gas, calefacción o refrigeración con un 40%. Como segundo, tenemos las emisiones operacionales del establecimiento de salud con un 13%. Y como tercero, tenemos otras manufacturas que pueden ser la producción de textiles y alimentos. Debido a que el sector de la salud se presenta como uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero,
Es importante la aplicación de la huella de carbono dentro de estas organizaciones. Existen países contribuyentes a la huella climática en el sector de la salud. Estos países son los que tienen la contaminación ambiental más elevada debido a las emisiones por el consumo de la energía. Las naciones más contaminantes que se presentan a nivel global tenemos como primero China con un 30%, seguido de Estados Unidos con un 15%, un 7% correspondiente a India, Rusia con un 5% y Japón con un 4% de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero. Para América Latina se emite el 17% de las emisiones totales emitidas por China, por lo que quiere decir que China es uno de los principales contaminantes a nivel global. Se han encontrado también diferentes determinaciones de la aplicación de huella de carbono que se han generado a nivel internacional, nacional y local. Como internacional encontramos primero un estudio realizado en el 2013 para calcular la huella de carbono generada en 5 establecimientos de salud de tercer nivel ubicados en la ciudad de Lima, Perú. Como segundo, encontramos la investigación para examinar la huella de carbono del sector sanitario en China, dando como resultado que el sector de la salud emite aproximadamente el 40% de la generación de las emisiones de efecto invernadero. Por último, en Chile, con la investigación para la aplicación de huella de carbono en el sector hospitalario base de Puerto Montt, se establece que al año aproximadamente se emiten cerca de 9.660 toneladas de dióxido de carbono equivalentes. A nivel nacional, en el laboratorio chino Congregación Mariana en Medellín, se estimó la huella de carbono presente en esta organización, dando como resultado 88.97 toneladas de dióxido de carbono equivalentes para ese año. En un hospital que se realizó la investigación en Cali, que es un hospital de cuarto nivel, se emitieron cerca de 3.073.94 toneladas para el año del 2018. A nivel local, en un trabajo de investigación para la estimación de la huella de carbono para los procesos de la potabilización en las plantas de la empresa Aguas Capital, se determinó que para el año 2017 se dio una emisión de 27.040.192 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Asimismo, para este año, en el 2020, se estimó en el Hospital San Juan de Dios la aplicación de la huella de carbono, dando como resultado 253.75 toneladas, siendo que el 71% de estas emisiones son directas y el 14% son emisiones indirectas. Para la aplicación de esta huella de carbono se debe tener en cuenta unas políticas. En internacionales encontramos el Convenio de Viena. Este convenio busca proteger primero la salud de las personas y la salud ambiental. Como segundo encontramos el Protocolo de Montreal. Este Protocolo de Montreal lo que busca es proteger a la capa de ozono. Y por último, pero el más importante para nuestra realización de monografía, es el Protocolo de Kioto, ya que este protocolo es uno de los considerados como el primer paso para la reducción y la estabilización de las emisiones de los gases de efecto invernadero que se generan a nivel mundial. Este protocolo, además de tener la importancia de reducir, también reconoce las necesidades y los problemas que tienen los países en desarrollo, pero en especial se centra en los países los cuales van a ser más vulnerables a los cambios de estas emisiones. Se establecen además una serie de normas. Como primero, tenemos la ISO 14026 del 2017, la cual establece los requisitos y las directrices para la comunicación de la información sobre la huella de carbono. Como segundo, encontramos la ISO 14064-1 del 2018, la cual trata sobre la huella de carbono. La ISO 14065 del 2013, la cual establece los requisitos para los organismos los cuales ya desean vincular la aplicación de la huella de carbono como validación y verificación de los gases de efecto invernadero. La ISO 14067 del 2018, la cual establece la huella de carbono para los productos como una medida de cuantificación. Por último, la ISO 5001, en la que se determina la gestión de la energía.
Para el capítulo 2 tenemos las metodologías para la aplicación de la huella de carbono. Esta huella de carbono se puede aplicar en diferentes conceptos, teniendo como principales a las empresas, las personas o los territorios que deseen prestar un bien o un servicio. En la siguiente figura podemos observar que se presentan tres alcances. En el primer alcance tenemos las emisiones directas, las cuales son provenientes de la calefacción que se puede presentar en la organización o la quema de los combustibles fósiles. En el alcance 2 determinamos las emisiones indirectas. Estas emisiones son consecuencia de las actividades de la organización. Un ejemplo son las emisiones procedentes de la electricidad que se consume dentro de la organización. Y como alcance 3 tenemos otras emisiones indirectas. Algunos ejemplos para estas emisiones son el transporte de las personas o los productos, ya que estos medios de transporte necesitan combustibles y este tipo de combustibles va a generar emisiones de gases de efecto invernadero. Una vez se determine cuál es el tipo de alcance que se tiene en la organización, la fuente de emisión se puede clasificar, puede ser combustión fija, combustión móvil, emisiones de proceso o emisiones fugitivas. La combustión fija es producida por la combustión de los equipos, ya sean estacionarios o fijos. La combustión móvil es una combustión que se puede presentar debido a los medios de transporte que se realicen en la empresa. Las emisiones de proceso son las emisiones que se presentan debido al proceso de los materiales que se va a tener dentro de la organización. Y las emisiones fugitivas son las liberaciones que se van a tener intencionales o no intencionales. Pueden ser las fugas en las uniones, los sellos, los empaques o las juntas de equipos. Tenemos unas metodologías internacionales. Primero, el protocolo de gases de efecto invernadero. En este se proporcionan los estándares de la contabilidad y la presentación de los informes. Es una herramienta de cálculo y capacitaciones para las empresas y los gobiernos. Establece también un marco integral global y estandarizado para medir y gestionar estas emisiones. Como segundo, tenemos la IPCC 2006. Esta es una guía completa en la cual se puede calcular los gases de efecto invernadero provenientes de las diferentes fuentes de los sectores, incluyendo una lista de factores. En esta guía, si la empresa no tiene establecido cuáles son las fuentes de emisión de los gases de efecto invernadero, genera una lista en la cual se puede basar para saber cuáles son estas emisiones. Como tercero, tenemos el balance de carbono. Este balance de carbono es una herramienta elaborada para convertir los datos relativos a las actividades productivas de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Los genera de una forma rápida, identificando también cuáles son la clasificación según la fuente. Como cuarto, la especificación públicamente disponible. Esto es un método que está enfocado en el cálculo de las emisiones y se basa en la norma ISO 14040, la cual es referente al análisis del ciclo de vida, y la ISO 14067, por la cual se establece la determinación de la huella de carbono para los productos. Se tiene además una recomendación para describir las mitigaciones y las reducciones que se pueden implementar dentro de las organizaciones. Y como último, tenemos el método compuesto de las cuentas contables. Este método es especialmente para las organizaciones que deseen implementar la huella de carbono sin tener en cuenta las emisiones que se presentan por parte de los consumidores o los proveedores. Simplemente establecen límites para que las emisiones que se van a calcular sean provenientes directamente de la empresa. Una vez la empresa establezca cuál va a ser la metodología para desarrollar la aplicación de la huella de carbono, se debe seguir una serie de fases. La primera fase es la definición del alcance de la huella de carbono. Como lo decía anteriormente, vamos a tener el alcance 1 de emisiones directas, el alcance 2 por emisiones indirectas y un alcance 3 por otras emisiones indirectas. Como la fase 2, vamos a tener una recopilación de los datos directos e indirectos. Aquí las organizaciones van a implementar los datos que ya se obtuvieron previamente de las fuentes de emisión que se van a tener tanto de la empresa como de los consumidores o los proveedores que deseen integrar los productos a esta organización.
En la fase 3 es la cuantificación de las emisiones. En esta fase vamos a obtener el total de las emisiones equivalentes de dióxido de carbono que se van a generar, ya sea mensualmente o anualmente dentro de la empresa. En la fase 4 vamos a analizar estos resultados. La empresa va a obtener los resultados que se presentaron anualmente y así determinar cuáles fueron las áreas donde mayor impacto negativo se obtuvieron por parte de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Y por último, pero la principal estrategia, va a ser la fase 5. En esta vamos a obtener las medidas de mitigación y compensación por parte de los gases de efecto invernadero. Cuando ya la empresa haya seguido esta serie de fases, se deben reportar las emisiones y las absorciones a un inventario general de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Este inventario es a nivel nacional. Se debe tener en cuenta además que la IPCC genera como 4 grupos para el reporte de estos gases. Como primero tenemos los de la energía, los procesos industriales, la agricultura y los residuos. Entonces, según sea la aplicación en el diferente sector de la huella de carbono, según estos grupos se va a reportar las emisiones de los gases de efecto invernadero. En el capítulo 3 se determina la aplicación de la huella de carbono para el sector hospitalario en Colombia. El sector hospitalario está ubicado dentro del sector terciario o de servicio, teniendo en cuenta que estos centros de salud se clasifican en diferentes niveles. El consumo de la energía que se presenta por las actividades, ya sean de mal funcionamiento de los equipos dentro de cada centro de salud, debido al proceso de los químicos que se tienen o al transporte, ya sea del personal o de algún producto. Según una base de datos establecida por el Servicio Prestador de Salud, en Colombia existen diferentes centros de salud divididos en hospitales mixtos, públicos y privados. En los hospitales privados se cuenta con aproximadamente 9.300 centros de salud. Para hospitales públicos, 989 aproximadamente. Y para los hospitales mixtos se obtienen 19. Todos estos datos son aproximados, ya que no se cuenta con un dato exacto para la determinación de estos centros de salud. En Colombia se realiza la clasificación de los hospitales según su nivel. Para el primer nivel, abarca los efectos que brinda la atención ambulatoria y se dedica a la atención, prevención y la promoción de la salud. En el segundo nivel, se trata de las instituciones de salud con interacción en los servicios básicos, ya sea una clínica médica, la pediatría o una cirugía. En el tercer nivel, comprendemos las instituciones de salud que están equipadas con materiales de alta complejidad para la atención de los problemas de la salud, los cuales van a requerir una mayor tecnología para la solución de estos problemas. Y en el cuarto nivel, son centros de salud con infraestructura y personal que van a estar capacitados para cualquier tipo de enfermedad que se va a presentar. Este último nivel es el que mayor emisión de gases de efecto invernadero va a generar, debido a que la gran infraestructura que va a tener dentro de la organización va a ser mayor que los otros niveles y asimismo el consumo de energía que se va a presentar por parte de los pacientes o las personas capacitadas va a ser mayor. Tenemos también que en Colombia se presenta una conciencia ambiental, la Red Global de Hospitales Verdes. Esta red global es una campaña que se generó llamada Salud sin Daño. Es una implementación que se debería considerar en todos los hospitales del país. Esta es una organización no gubernamental que trabaja para transformar el sector del cuidado de la salud en todo el mundo y así poder reducir la huella ambiental. La Salud sin Daño trabaja junto al sector de la salud y así puede abordar los problemas ambientales, los cuales van a afectar tanto a la salud y al medio ambiente. Además, que promueve las acciones para que el sector salud pueda liderar como un ejemplo para la mitigación y la compensación frente a las demás industrias. En 2011, Salud sin Daño creó la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, la cual convoca a los establecimientos de salud de todo el mundo a comprometerse y a trabajar en la implementación de la Agenda Global para los Hospitales Verdes.
Esta red de hospitales verdes tiene como objetivo promover una mayor sostenibilidad en el sector ciudadano y así fortalecer los sistemas de salud a nivel mundial. Se establece también que cada centro de salud que se incorpore a esta red global debe implementar una serie de objetivos. Como primer objetivo tenemos el liderazgo, que es priorizar la salud ambiental. Segundo, las sustancias químicas, reemplazar el tipo de sustancias que se manejan dentro de estos centros de salud para así tener alternativas más seguras. Como tercero, tenemos los residuos, para tratar de reducir y disponer de manera segura los residuos dentro de cada organización. La energía como el cuarto, se puede implementar dentro de estos centros de salud energías alternativas para poder obtener energías limpias. Como quinto tenemos el agua. Para este objetivo se busca reducir el consumo del agua que se tenga dentro de cada organización. En la parte del transporte se desean implementar combustibles los cuales sean más amigables con el medio ambiente. Para los alimentos, comprar y proporcionar alimentos saludables, cualitativos de manera sustentable. Asimismo, se tiene objetivos para la producción de los farmacéuticos, los edificios y las compras verdes. En Colombia, algunos hospitales se inscribieron a esta red global. Más o menos hay inscritos 1.035 hospitales, de los cuales solo 38 tienen acreditación. Se evidencia la presencia de 96 hospitales y 7 centros de salud. Además de que existe, pues como ya lo he nombrado, cantidades de hospitales que se quieren incorporar a esta red global de hospitales verdes, muchos de estos no cumplen con los objetivos establecidos por esta red global. Se tienen diferentes estrategias para la mitigación y reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero. En la siguiente gráfica podemos observar que la mayor implementación de metodología por parte de los diferentes centros de salud es la implementación de las eficiencias energéticas con un 58%, la reducción del consumo a partir de la inclusión de nueva tecnología con un 35%, la reducción en el uso de energías provenientes de los combustibles fósiles con un 4% y otras alternativas que se implementan en estos sectores con un 3%. En Colombia se encuentran inscritos diferentes centros de salud. En esta tabla podemos observar que las ciudades con implementación para la red global son Bogotá, Manizales, Boyacá, Cali, Pasto. Estos hospitales cumplen con al menos 3 de los objetivos, que es lo que se tiene como base para poder hacer parte de esta organización. Para incentivar a los hospitales a que hagan parte de esta red global, se generan una serie de premios. En las compras saludables se destaca la fundación de Lilly, ya que ellos desechan las máscaras de PVC por máscaras reutilizables de silicona. En el área del cambio climático se destaca la red de salud del centro en Cali, ya que implementa acciones para reducir la carga de refrigeración. Dentro de esta organización, como ya lo habíamos dicho, se implementan campañas para disminuir la contaminación de los hospitales. Estos se premian con los principales reductores de la huella ambiental, obteniendo un premio en Colombia la Clínica Toscana y el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas en el año 2018. A su vez, el Hospital San Juan de Dios, por haber implementado la aplicación de la huella de carbono en este año, también va a ser parte de la red global de hospitales verdes, ya que con la implementación de esta huella de carbono va a obtener las diferentes fuentes de emisión de los gases de efecto invernadero y así poder implementar medidas de mitigación y compensación para que a un mediano plazo puedan ser incorporadas dentro de esta organización. Debido a los cientos de hospitales que cada vez se suman a esta campaña de mitigación y el cuidado con el medio ambiente, se fortalece el compromiso de que más hospitales se incorporen a esta red global para así poder disminuir el calentamiento global, que es una problemática que se viene presentando año tras año. Podemos concluir de lo anterior que con la recopilación de la información secundaria se logró determinar que la huella de carbono es una metodología la cual sirve para la estimación de un impacto ambiental generado por el funcionamiento de las actividades en las diferentes organizaciones de los centros de salud. También, según el reporte de la actualización de Colombia, se determina
que en 16 departamentos se aporta el 75% de las emisiones de CO2. Por lo tanto, la aplicación de la huella de carbono como una medida para cuantificar estos gases es importante, ya que es un indicador completo. Además de generar los impactos, también nos traza una línea en la cual podemos tener como base para saber cuáles son las emisiones que se tienen al principio y cuáles son las que se van a tener al finalizar la determinación de la huella de carbono. Esta aplicación de la huella de carbono solamente se puede determinar la emisión de los gases de efecto invernadero, pero con ella no se pueden determinar los demás aspectos ambientales